Bueno, bienvenidos a las charlas de los sábados de 12 Casas. Mi nombre es Fernando Vergel. Hoy es 5 de noviembre del 2022. Y venimos avanzando bastante en las clases de los sábados, en las charlas de los sábados, en las temáticas, vamos como subiendo. Los temas se ponen cada vez más intensos y profundos. Y hoy quería hablar un poquitito un poco de las preguntas que me venían haciendo tanto el sábado pasado como también en la semana, que está vinculado al cambio, ¿no? O sea, cómo producir cambios o resultados también, ¿no? Por ahí alguna pregunta tenía que ver con los resultados. Y hay un autor muy importante que se llama Joe Dispenza, ¿sí? Que habla mucho del nuevo modelo del cambio. Él le llama así, el nuevo modelo del cambio. Este nuevo modelo del cambio es propiamente entender cómo funciona el cuerpo, ¿sí? Cómo funciona la mente, cómo funcionan las mentes, las diferentes formas de la mente, los diferentes tipos de yoes que tenemos, y en ese proceso de comprender el funcionamiento, hay básicamente una primera consigna, ¿no? Que es entender que cuando un pensamiento se liga a una emoción, se transforma en una acción, ¿sí? Cuando un pensamiento se liga a una emoción, se transforma en una acción. Cuando un pensamiento se liga a una emoción y se produce una acción repetidamente, se transforma en un hábito, ¿sí? Y si ese hábito se prolonga mucho tiempo, se produce en un carácter, en una manera de ser, en una personalidad, y es lo que llamamos la personalidad, ¿sí? Que tiene como base, ¿sí? Tiene como base algo que se llama la emoción memorizada. La emoción memorizada forma parte del proceso central de nuestro dilema a cualquiera que tengamos, ¿no? Si estoy detenido en un punto tratando de sanarme, si estoy en un punto tratando de generar una empresa, de conseguir más dinero, de entrar de lo que sea, ¿sí? Ese proceso para expandir mis capacidades, para lograr resultados más eficientes, tengo que entender que tengo que salir del viejo modelo, ¿sí? De mis emociones, del viejo modelo de mis pensamientos, cualquiera que sea. O sea, no importa en dónde esté establecido mi sistema, pero el sistema para el modelo de mi realidad actual no me sirve porque voy a querer construir un futuro, voy a querer construir un modelo nuevo con emociones viejas, con pensamientos mecanizados. Estos pensamientos mecanizados tienen, como decíamos, este primer factor. Es una idea que al principio, como todos somos adultos, los que estamos acá, ya las tenemos establecidas hasta los 35 años. ¿Sí? Después de los 35 años se fijan un montón de estos patrones y cuestan muchísimo más el desarmar los hábitos memorizados, las emociones memorizadas. ¿Cómo funciona esto? El hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es una fábrica de pensamientos, ¿sí? Es una fábrica de pensamientos, en términos literales. Cada pensamiento tiene su componente físico que se llama neuropéptido, ¿sí? Cada pensamiento en el cerebro tiene un componente, tiene un neurotransmisor, ¿sí? Tiene producto químico, ¿okay? Se llama neuropéptido. O sea, hay un neuropéptico para el miedo, hay un neuropéptico para el odio, hay un neuropéptico para la compasión, para el amor, para el helado de chocolate, para la torta de ricota, para irte de vacaciones. Hay un neuropéptico para todo. O sea, todo lo que el cerebro se imagina como una manzana o lo que sea, hay un componente pequeño, ¿sí? Muy pequeño, que se larga por millones al torrente sanguíneo, se va por la sangre y se establece en las células. Cada célula del cuerpo, de las células de los órganos, de los músculos, de las articulaciones, de los huesos, tienen neuroreceptores. Estos neuroreceptores son como flores, ¿sí? Que se van abriendo cuando el pensamiento sale de la cabeza y dice, quiero comer una manzana.
todo el cuerpo empieza a sentir el gusto de la manzana, porque es una emoción memorizada. Entra al núcleo de la célula y automáticamente todo sucede, obviamente, en milésimas de segundos, automáticamente uno va a la heladera, agarra la manzana y la come, ¿ok? De la misma manera lo hace con todo, ¿sí? Lo hacemos con todo. Cuando nos levantamos reproducimos exactamente, nos despertamos y reproducimos casi exactamente la réplica de todo movimiento, ¿sí? Cuando nos ponemos en funcionamiento también, nos ponemos en funcionamiento de una manera y no de otra, y así se va armando una personalidad, se va armando un yo, y no es un juicio, o sea, no es que eso está mal, sino que como no entendemos que estamos funcionando dentro de un sistema mecanizado, no podemos generar cambios, ¿sí? Cambios emocionales, cambios mentales, cambios laborales, ¿sí? Y ahí va todo, ¿sí? Ahí están metidos todos los patrones, el de la abundancia o el de la carencia, el del amar o no amar, o del ser querido, de ser amado o no ser amado, del de sentirse fantástico o un superhéroe o sentirse una cucaracha. Todos los sentimientos, cualquier polaridad que te traigas va a estar establecido en una memorización de vos mismo. Cuando nosotros queremos hacer, por eso empecé por esta parte, porque acá viene la clase en realidad, ¿no? Cuando nosotros queremos cambiar lo que sea que querramos cambiar, tenemos que entender que tenemos que atravesar el río del cambio. O sea, va a haber un proceso que es un paréntesis, ¿sí? Y acá no entran las edades, no entran los 35, los más 35, todo el mundo, ¿ok? El río del cambio. ¿Qué significa el río del cambio? Va a haber un momento, ¿sí? En el proceso, como nosotros tenemos la escuela o como tenemos también la clínica de internación, en ese momento donde la persona tiene que parar todo para poder resetear, ¿sí? Todo, todo es todo. Hasta durmiendo tenés que parar. ¿Por qué? Porque tenés que desprogramar. ¿Para qué? Para volver a rearmar y poder reelegir. Y ahí tiene que ver mucho en cómo cada uno está armado. O sea, por ahí estás armado en la infancia con trastornos, con traumas, con angustias, con violencia. Bueno, por ahí te cuesta más desarmar, ¿ok? Que si tuviste una infancia más ligera, ¿ok? Por ahí los traumas y todas esas cosas están tremendas. Ahora, vamos por el positivo. Si tuviste una infancia muy fantástica y todo el éxito y todo el materialismo te rodea, bueno, también es difícil. O sea, las polaridades son difíciles de desarmar porque el cerebro tiende a pegarse muy fuertemente en esto que se llama la construcción de la personalidad. Y lo voy a explicar así. Si uno tiene una bronca, ¿sí? Con alguien, ¿sí? Anoche, con su pareja, una bronca, con alguien, ¿sí? Con el vecino, con la madre, con el padre. Y te dura un día, solo le llamamos bronca. Me dio bronca, ¿sí? Si se prolonga semanas, ¿sí? Si se prolonga semanas, es el carácter. Mi carácter, me ofendo, sostengo el enojo, sostengo la distancia con el otro, sostengo, ¿ok? Si se prolonga durante años, ¿sí? Es una personalidad o un trauma, pero siempre parte del mismo criterio que se llama la emoción memorizada. Y de eso estamos hechos, o sea, eso es lo que nosotros defendemos tanto como personalidad y como yo pienso de esa manera, ¿ok? O yo soy de tal manera o de tal otra, que lo vuelvo a repetir, no es un juicio, no es que esto está mal, pero a la hora de necesitar un cambio o de subir un escalón o de conseguir nuestro próximo nivel o de nuestra próxima versión, todos esos factores no los tomamos en cuenta para hacer el proceso. Entonces, como estamos acá en esta sala, estudiamos, meditamos, hacemos esto, hacemos el otro, pero si no nos metemos con nosotros mismos en esa dirección, todo lo que hagamos va a quedar en términos filosóficos, va a quedar como algo, ideas lindas, buenísimas también, pero no van a bajar a la célula. No lo vamos a poder enviar a la célula, ¿por qué? Porque la célula está pidiendo siempre el mismo péptido, está pidiendo los péptidos conocidos. Entonces me transformo en una versión repetida de mí mismo, desde el punto de vista biológico. Por eso
Esto lo habla mucho también Krishnamurti, más filosóficamente, pero Joe Dispenza, que es médico y es neurólogo, y la neurociencia le dio una vuelta de rosca muy importante a todo esto. Lo podemos ver en términos biológicos y en términos físicos, o sea, cómo está armado un ser humano. Bueno, un ser humano en la constitución más elemental está armado de estas formas. A la hora de, como la mayoría de los que estamos acá, que estamos en procesos por ahí terapéuticos, o que estamos o iniciando, o estamos en el medio, o ya estamos bastante avanzados, tenemos todos los en la sala, pero lo digo así para los que lo ven en otras plataformas. Tenemos una sala de Zoom, ¿sí? Donde hay un montón de gente y tenemos diferentes niveles iniciales y intermedios y más avanzados. Pero siempre es el mismo principio, por eso lo traigo, o sea, es el principio de donde vos estés. ¿Por qué? Porque todo funciona en esta dirección, en el aquí y en el ahora, que es una cosa muy trillada, no sé cómo decirlo de otra manera, es una cosa muy trillada, pero sí funciona en el aquí y el ahora. Y acá vamos con la segunda parte. La ciencia, durante un montón de años, se basó en el estudio entre la energía y la materia, ¿sí? Si la materia era energía, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, siglo XVII, ¿sí? Todo el mundo se rompía la cabeza hasta que apareció Einstein, ¿sí? Y dijo, la energía es igual que la materia según la velocidad en la que se mueva. Resolvió un dilema. Y hoy en día lo que se estudia es la relación entre la materia y la mente. O sea, la ciencia está involucrada en este trabajo de decodificar cómo la mente humana influye en la materia, o sea, en el carbono. No estamos hablando ni de personas, ni de situaciones cotidianas, ni de en una empresa o de una relación. No, cómo la mente funciona en la materia. Y la mente funciona en la materia armando o co-creando la realidad tal como la percibimos, con los factores que se crean la realidad, con el tiempo, ¿sí? Con la gravedad, con los 72 leyes influyen. Pero la ley que aglutina las 72 leyes es la mente, el observador. ¿Sí? Esto es ciencia, ¿eh? O sea, Max Planck, Heisenberg, Born dicen que el observador modifica lo observado. Basado en esto, ¿sí? Una de las herramientas más fuertes que tenemos es crear con el pensamiento, que de hecho todo el tiempo lo estamos haciendo, sin saber, o sea, lo estamos haciendo con estos pensamientos prefijados. Cada pensamiento prefijado, cada emoción memorizada, cada neuropéptido que está saliendo del cuerpo, está mandando una señal en particular para nuestra vida, ¿sí? En términos de todo lo que nos pasa. Por eso Jung decía que todo lo que se reprime en el inconsciente se transforma inevitablemente en una situación en el destino. Jung es el psicólogo que unifica la mente con los escenarios de la vida. Que más o menos son contemporáneos. Max Planck, más o menos no son contemporáneos. Heisenberg, Born y Jung son de la misma época. Son de la primera mitad del siglo XX. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Primera mitad. Born estuvo en la Segunda Guerra Mundial y Heisenberg también. Son personas muy, muy estudiadas y muy importantes para entender qué somos y cómo funcionan las cosas. Ahora, ¿cómo hacer nosotros con esta idea? Nosotros podemos tomar todas estas ideas y empezar a creer, dice Joe Dispenza. O sea, volvemos a los viejos conceptos religiosos. ¿Empezar a creer en qué? En que podés armar una realidad imaginada y no una realidad sentida. Porque si apelamos al sentir, no, yo no siento hacer esto y no siento hacer lo otro. Bueno, te vas a volver a repetir una y otra vez, a veces dañándote y lastimando todo, porque yo soy así. Tenemos como una cultura muy fiel a lo que sentimos y a lo que pensamos. Que no es un juicio de valor, lo vuelvo a repetir una y otra vez, no es un juicio de valor, sino que es un movimiento en el cual yo tengo que animarme a desfoltear las ideas con las que vengo, animarme a desentir, no sé si está bien dicho, a desentir aquello que siento.
¿Y qué tengo que sentir? Sería la pregunta, ¿no? Que viene ahí. Bueno, ¿y qué tengo que sentir? ¿Cuál sería el pensamiento correcto para sentir? Ninguno, no hay uno correcto, no. O sea, el tuyo es viejo. Es un concepto de obsoletismo más que de cualitativo, eso viejo. Y ahí empieza el factor principal, que es la imaginación. ¿Cómo me imagino yo mi vida? ¿Cómo me imagino yo sanarme? ¿Cómo me imagino yo la abundancia? ¿Cómo me imagino? Y en estos componentes imaginarios empiezan a producirse la experiencia, porque el cerebro, y acá viene una parte muy importante, el cerebro no diferencia pensamiento de experiencia física si el pensamiento es agarrado. ¿Sí? Si yo realmente creo en el pensamiento que estoy teniendo y confío, todos los neuropéptidos, empieza a funcionar lo mismo. Los neuropéptidos salen al torrente sanguíneo, se establecen en el núcleo de las células y el cuerpo empieza a sentir aquello nuevo aquella señal nueva que yo le estoy enviando. Y empieza un poco a descartar la vieja idea. Es como cuando uno deja de fumar. El que deja de fumar primero se desespera. Cuando le manda la señal a las células de que no va el cigarrillo, ¿sí? El mismo fumador después rechaza el humo de los demás. ¿Por qué? Porque el cuerpo está descartando el yo antiguo. No es un tema con el cigarrillo, es eso que yo era, no lo quiero más ni cerca. Bueno, muy bien, vamos a dejar acá. Gracias. Gracias, Chau, chau. Fernando. Gracias. Gracias.